yo estoy seguro que sin esa llamada no habríamos visto lo que se ha visto de Rafa a los últimos 4 años. Ese mes de julio me llamó Braulio, que había estado conmigo en el filial del Levante. Me propuso pues, ir a jugar allá al Cira. No recuerdo que fuimos a un bar y nada, hicimos una foto oficial de que firmaría por el Alcira. Cuando arrancamos todos, nadie pensaba que podíamos, ¿no?, llegar tan lejos a final de temporada. Y la verdad es que, pues, lo que hemos comentado varias veces, ¿no?, veías que ibas ganando, ¿no?, que ibas subiendo posiciones, que llegabas ahí arriba. Y yo creo que lo que he comentado, que la ilusión que lleva este equipo, que lleva todo el staff, o sea, al final te la imprimen en el día a día y te hace creer. Y la verdad que fue un espectáculo de temporada. No sé si nos dejamos muy pocos puntos durante toda la temporada y luego pues el viaje a La Gomera, la verdad que fue la guinda. Ganamos allí y la vuelta la tuvimos aquí en casa, con el pabellón ya prácticamente lleno. Y la verdad que pues es uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo como jugador de fútbol sala, porque bueno, pues, ganar una liga, ¿no?, de esa forma, sin prácticamente esperarlo, ¿no?, pues al final pues te llevas muchos momentos de calidad de la temporada y muy agradecido, la verdad, por haber podido vivir una cosa así. En segundo, cuando empezamos, después de Santiago, estuvimos como 10 jornadas sin ganar. Estuvimos 10 jornadas sin ganar, si no recuerdo mal. Estábamos metidos en descenso y es verdad que, aunque no es la mejor foto mía aquí en Alcira, este es el partido contra Ceuta que parece que es un poco el que marca un poco el cambio de dinámica, ¿no?, porque ganamos 3-2, consigo marcar el tercero y esta es la celebración del gol. Y la verdad que bueno, me acuerdo que después de ese disparo, que fue un gol de falta, una jugada ensayada, pues un alivio fuerte de ponerte, ¿no?, por delante y bueno, que al final conseguimos llevarnos el partido, y a partir de aquí pues cambió un poco la dinámica. Empezamos a ganar, creo que no pasamos de hecho otras 10 jornadas, pero sin perder. Ese verano que asciendes y que ves que, pues, porque segunda B igual no lo puedes ver tan profesional, obviamente, como segunda o primera división, entonces ya ves que va a haber un salto, que va a haber un punto más de calidad. Y bueno, pues personalmente para mí he tenido la confianza del presidente, de todo el staff técnico, de Braulio, para poder demostrar un poco todo eso que creía que no había podido dar antes. Y la verdad que por una parte sí que creo que de alguna forma me he saciado, me quedo un poco más tranquilo conmigo mismo, porque es verdad que si no, siempre hubiera tenido esa espinita de no haber podido demostrar un poco, pues, lo que podía hacer. Pues con el que más he sentido un escalofrío aquí en el Palau ha sido con el gol de Manzanares. El gol de Manzanares, para mí, o sea, no te puedo describir realmente lo que sentí al ver cómo entró la pelota, no. O sea, la explosión que yo noté interna, tío, fue espectacular. O sea, de las emociones más fuertes que yo he tenido realmente en mi vida. Pues es muy fuerte, la verdad, es muy fuerte, ¿no? Esta no la había visto, solo había visto esta. Es una putada, y es pues para que veas un poco las emociones que puede vivir una persona en el campo en menos de 40 segundos, ¿sabes? Ese balón, que me acuerdo que estábamos de portero jugador además, y habíamos practicado en el entrenamiento esa jugada se había practicado a última hora porque ellos se abrían y estábamos intentando abrir por los laterales y hay un momento que no entraba,
estaba el viento, está intentando Ruby, estuvo cerca y no entraba. Y cuando vamos a sacar, le digo a Sena, dámela. Y me giré y entró. Me la dio bien, me la dio bien. Bueno, al final es verdad que todos son ciclos y pasan todos los equipos, ¿no? Pero bueno, al final pues este grupo probablemente fue el que forjó, ¿no?, el carácter también. Y yo creo que además la gente que viene fuera se da cuenta, ¿no?, que este club y este equipo es diferente. Se ha forjado desde unos cimientos diferentes a lo que hay por ahí, ¿no? Entonces, el buen rollo, el buen ambiente que hay en este club y probablemente esto se forjó incluso con vosotros en tercera cuando empezasteis. Los que vinimos en segundo A, B, pues aportamos un poquito de nuestra arena y creímos en esa forma de ver las cosas. Antes era muy diferente y lo puede comentar gente que ha venido a otros clubs y aquí se trabaja de otra forma que bueno, te hacen estar siempre cómodo, de todas las maneras y que te permiten crecer, tienen ganas de verte crecer y que tú notar la ilusión de la gente todos los días y eso pues la verdad que te llena y te da ganas a salir al campo, ¿no?, por la gente que está pues toda envuelta en este club. Yo estoy seguro que sin esa llamada no habríamos visto lo que se ha visto de Rafa a los últimos 4 años. O sea, hubiera sido una cosa... Si hubiera recordado pues, a un jugador que jugó en Maristas, que estuvo en el Levante, que llegó a jugar en el Levante, debutar en Primera División, pero desde luego no se habría visto, yo creo que pues, todo lo que se ha podido ver aquí en el Palau y fuera, cuando hemos ido a jugar fuera. Y por eso te digo que yo solo tengo palabras de agradecimiento. Es que el otro día le envié un mensaje, le dije que había sido el mejor entrenador que había tenido, pero bueno, eso lo digo siempre, ¿no? Pero sí, desde luego no se habría visto lo que... O sea, yo aquí he sacado todo mi potencial. Cuando ves que has llegado hasta este punto, pues estás muy agradecido a todo lo que te has encontrado en la vida y ya puedes disfrutar así del deporte, un deporte que a mí me ha dado muchísimo, que me ha dado mucho equilibrio, que me ha hecho mucho descanso también mental del trabajo, ¿sabes? Me ha hecho que me cuide mucho más, muchísimo más de lo que me hubiera cuidado si no hubiera hecho el deporte que hago. Y pues solo tengo palabras de agradecimiento de haberme encontrado pues, a una persona como Braulio en el camino para poder haber disfrutado como he disfrutado, porque he disfrutado muchísimo estos 4 años. Espero que la gente también haya disfrutado mucho de mí, porque yo desde luego he disfrutado muchísimo de todo el mundo que ha venido aquí.